Epístola a los Hebreos capítulo 11. Hemos llegado a un capítulo crucial que hace referencia de la fe. Podríamos llamar a este capítulo también el catálogo de los patriarcas de la fe, de los hombres de la fe, el catálogo. Comienza el autor dando referencia a qué es fe, la naturaleza de la fe. La palabra fe en el griego es pistis. Oligopistos o pistis, oligopistis es fe de corta duración. Megapistis es fe de gran duración o gran fe. El autor dice, es pues la fe. ¿Qué es la fe para este autor? La certeza de lo que se espera, pero también en la convicción de lo que no se ve. Esa palabra certeza es la palabra griega hypostasis, que significa título de propiedad. La fe es cuando usted en ese momento siente lo que está pidiendo como un título de propiedad. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí va a comenzar a describir la fe de todos los héroes, todo este catálogo antiguo testamentario. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Por eso la Biblia dice, la fe es por el oír la palabra de Dios. La finalidad de meditar las escrituras es desarrollar la fe. La fe es por el oír la palabra. Y aquí dice, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y comenzamos desde el mismo Génesis, hablando de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su misma ofrenda, y muerto esa ofrenda todavía habla por él. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira la importancia de la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Por la fe, Noé. Y aquí vemos la barrida que se hace desde el libro de Génesis, pasando por todos los libros. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Por qué dice que no se veían? Porque en ese tiempo no llovía. La vegetación, todo se hacía con el rocío de la mañana. No habían lluvias y nadie iba a creer que las aguas que estaban en el cielo se iban a desatar. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Estamos hablando de la dispensación de los nuevos reinos a través de Noé. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que se le había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero Dios sí sabía a dónde lo iba a llevar. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Por la fe por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerte,
salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y aquí viene algo peculiar, porque Abraham murió sin haber evidenciado eso que había Dios prometido. Dice aquí, lo creyeron, lo saludaron, lo confesaron y declararon que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Vuelve otra vez esta palabra, una mejor. Recordemos la consigna de este libro, una mejor, una mejor. Esto es celestial, es decir, que hay una mejor vida celestial, para que lo tengamos en cuenta. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, que Moisés vio al Mesías, lo vio, y ese fue su causa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos por 7 días. Por la fe esa mujer llamada Rahab, hasta esta mujer se involucra en la fe, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando sobre los jueces como Gedeón, como Barak, como Sansón, como Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leonas, como en el caso de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas del medio de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, haciendo referencia de lo que pasó con la muerte vicaria de Cristo, y que por esa razón resucitaron muchos y salieron a las plazas. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y nuevamente aquí juega la palabra mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra.
Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora, este capítulo 11 termina como en un batch de tristeza, aparentemente fracaso, porque el decir que todo este catálogo de hombres de fe no recibieron, no alcanzaron, no recibieron lo prometido. Aquí viene lo interesante, es que el capítulo 12 es la continuación y la esencia de lo que es el capítulo 11. Por eso estos dos capítulos hay que pegarlos, hay que adherirlos para poder entender el propósito. Por eso mañana no se pierda este siguiente capítulo que estaremos desarrollando con gran ahínco. Que tengan todos un feliz día, que la disfruten al máximo con el Señor Jesucristo y con todos los suyos. Mil bendiciones.